Bueno, en los principios, digamos que a mí me gustó dibujar siempre. Era chico y papel que agarraba, hasta en el borde de los diarios dibujaba. Las maestras que hoy no existen podrían dar fe de lo que me gustaba dibujar. A toda hora y hasta a veces en clase me distraje varias veces dibujando y me lo fomentaba, hay que decir la verdad. Toda la vida me lo fomentaron. Y naturalmente pasé de unos garabatos, unos dibujos sencillos, a trabajos un poquito más especiales, digamos. Empecé a pintar en tela, con acrílico, a pintar al óleo, hice algunas exposiciones, pero también me gustaba escribir de las cosas de mi pueblo, de los bohemios de San Carlos que andaban por las calles, entre ellos Julián, a quien le dediqué un libro. En ese libro trato una cantidad de anécdotas que tú las conocerás a través del mismo. Pero la pintura ha sido mi leitmotiv, mi dedicación. Jubilado, pinto cuando tengo ganas. Eso es lo que hago. No solo te has dedicado a lo popular de San Carlos, sino también vemos ahí una de las primeras bandas Bueno, y otras cosas también, ¿no? Hace mucho tiempo que yo quería hacer un cuadro en tercera dimensión. Tú verás que la pintura mía tiene partes que sobresale, ¿ves? Yo no pinto solo liso, pinto en tercera dimensión. Lo que está más cerca lo saco. Los ómnibus, las personas, todos mis cuadros nacieron así. ¿Y por qué? La pregunta que me han hecho mucho, ¿y por qué te dedicaste a hacer en los cuadros ese acople, vamos a decir, esa pintura mixta? ¿Por qué? Porque yo fui artesano durante muchos años. Hubo una época que se iba a hacer la Feria Artesanal de Punta del Este y nos invitaron a varios artesanos de San Carlos a ir a la plaza. En ese entonces estaba el tanque en la plaza de Punta del Este y no había nada más. Fuimos 4 artesanos, que te los puedo nombrar. Solamente hoy día quedamos 2. En aquel entonces fue Rodríguez Buciolano, el famoso Tero, con el mimbre. Fue Rijo, Alfredo Rijo, que lo tenemos gracias a Dios acá cerca, un gran talabartero que hacía cosas en cuero muy lindas. Y el que está hablando fue en aquel entonces con tallas en madera. Es decir, fuimos varios de San Carlos, los iniciadores de la plaza de Punta del Este. Después vino un grupo de Montevideo que se sumó, y algunos artesanos, 2 o 3 de la zona de Punta del Este. Eso fue el inicio o los inicios de la Plaza Artesanal de Punta del Este. Así que nosotros dimos el puntapié inicial. Somos decanos. Uno puede hacer de otra manera. Y bueno, y hoy día, ya retirados hace muchos años, hace ya como 13, 14 años que me retiré, sigo yendo a la plaza, pero como pintor, a un sector que es de los pintores, el pasaje de los pintores. Estas pinturas han sido hechas y repetidas en algunas oportunidades porque fueron llevadas en una buena época de Punta del Este al exterior. Hay en toda América pinturas. Puedo decir de que hay pinturas en Brasil, que hay pinturas en Colombia, que hay en Chile muchas, y hay en América del Norte,
en Estados Unidos, Nueva York, y muchas en Miami. ¿Con quién? Con uruguayos que están radicados allá y con carolinos que están radicados allá. Hace poco vino una señora de acá de San Carlos que fue a ver unos parientes en Miami. Me dice, encontramos allá a Julián. ¿Cómo? Sí, pintado por ti, en la casa de un carolino que vive hace muchos años, que está radicado allá. Así que ya ves que el mundo es chico. Bien, Bianchi, sabemos de tu libro, que la tapa es Julián, como no podía ser de otra manera, un gran personaje de San Carlos, pero en tu libro cuentas muchas vivencias de nuestra ciudad. Hemos tratado de hablar justamente de los olvidados de siempre, los bohemios, la gente humilde del pueblo, con sus cosas, con sus pequeñas vivencias, que se escapan, que se van después, con el tiempo, se pierden, que eran la sal y la pimienta de la vida de San Carlos, como digo yo siempre. Era el condimento, esa gente que la vida las maltrató y que estuvieron toda su existencia en un nivel bajo, pero humilde, pero con altura, gente de trabajo, con sus cosas, sus cuentos, sus anécdotas, su manera de vivir. Ahí nombré a muchas personas en el libro, muchas personas. Empecé por Julián, que era un bohemio de la calle, querido por todos. Era de acá donde yo vivo, de La Cuchilla. Nació atrás del hospital. Y yo hablo de todo el pasaje por estas calles de Julián, cosas que muchos la saben, pero hay otros que no. La juventud, vamos a decir, los nuevos habitantes que tiene San Carlos no conocieron a Julián, la mayoría no. ¿Y quién era Julián?, te preguntan. Y como eso, tantas cosas. Vamos a decirlas ahí. Carolinos quedamos muy poco. Se han ido. Unos se fueron para el país de nunca más. Y los recordamos en ese libro. A muchos recordamos en ese libro. Otros se fueron por razones de trabajo. Y a San Carlos vino mucha gente del interior del país. Hoy uno pregunta, ¿y usted de qué departamento fue? Yo soy de 33, otro de Rocha, Es decir, gente que vino a trabajar a la zona y se radicó en San Carlos. Bienvenidos sean, mientras sean gente de bien. Eso es lo que queremos nosotros. Hemos tratado, en todo sentido, de contactarnos con mucha gente que vivió allá en los principios de siglo. Quedan muy pocos, ¿no? Quedan muy pocos. Hemos querido, vamos a decir, ir a las anécdotas que nos planteaban. Y en el libro hay muchas personas que colaboraron con sus cuentos. Algunos eran verdad, otros
los dejamos ahí. Es un Pero cuento al fin. ahí está. En ese libro tú podrás ver, podrás leer cosas de muchas instituciones de San Carlos cuando arrancaron, movimientos estudiantiles, movimientos de teatro. De la Sociedad Unión hablo bastante, de cuando estaba la trupe ateniense de la Sociedad Unión. Hablo de personajes que en aquel entonces trabajaban en todas esas cosas, como el caso de Luis Plada, el caso de la orquesta de Barbizán, Cholo Barbizán, que colaboraba, la familia Sácar, una familia que estuvo radicada y que trabajaba mucho en pro del movimiento estudiantil. Era muy lindo San Carlos. San Carlos tenía vida propia que ahora, en fin, la juventud ha cambiado, pero ha cambiado en todo el país, no acá solo. Tienen otras miras y otra forma de pensar. Antes se hacía mucho por San Carlos, en todos los órdenes, cultural, deportivo, deporte, con los dos cuadros importantes, vamos a decir tres porque ya me pueden dejar los del Penado, en aquel entonces Penado y Libertad, que tenía San Carlos. Las tardecitas eran muy lindas en las canchas, y yo tengo algunos personajes que iban a la cancha conmigo en ese libro, narraciones de momentos en que en estado etílico, a veces no muy recomendable, hacían cosas que eran sinceramente, eran interesantísimas. Un libro muy recomendado, sin lugar a dudas. ¿Y dónde podemos conseguir ese libro, Bianchi? Bueno, el libro acá lo tiene en 2 o 3 lugares. La distribuidora de revistas Figari, allá en la plaza, al lado de Canal 5, ahí lo venden, lo tienen. Acá en la esquina de la Casa Naranja, frente al sanatorio, también en algunos lugares lo tienen el libro. Y en último caso, algún libro me queda. Que vengan por acá. Me queda muy poquito, pero es interesante desde el punto de vista del localista, el que le gusta las cosas de su pueblo. Es realidad para la gente que no es de San Carlos, puede ser una información. Al no haber conocido a los personajes, es sí. Ahora el que conoció a los personajes o tuvo relación por sus padres, abuelos, etcétera, comentarios de eso, le va a interesar el libro. Como me interesaron a mí las andanzas de ellos. Contanos alguna de esas que cuentas en el libro, una de esas anécdotas de pueblerina. Sé que tienes miles, pero una de ellas que... Bueno, uno de los personajes que yo, vamos a decir, traté más extensamente fue Cecilio Rijo. Si me está escuchando allá, dirá que esto es una broma más que estoy haciendo, pero las bromas las hacía él. Generalmente me encontraba en las canchas, como te dije, al borde de la cancha, ya que yo jugando al fútbol fui un tronco. y vamos a ver los partidos de Atenas, San Carlos, Libertad y los otros cuadros, el Colón y eso. Y entonces siempre tenía alguna salida, alguna broma. Cecilio trabajaba en la cooperativa de ómnibus y empezó casi de mandadero, después estuvo de guarda. Y hubo anécdotas como esta. Cuando los carolinos iban a trabajar a Punta del Este, los primeros edificios, a las 5, a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, salían los pocos ómnibus que tenía la cooperativa, salían cargados de
obreros para las obras. Algunos dormitando, porque de mañana en la noche se habían pasado de... No quiero decir que esto fuera regla general, había gente más ordenada, pero siempre habían algunos que iban roncando. ¿Y qué pasaba? Que Cecilio empezaba las bromas como guarda, a hacer comentarios y bromas, y la gente se reía a carcajadas, entonces los despertaba. Y más de una vez dijeron que lo iban a tirar por la ventanilla. Hay cosas interesantísimas. En el libro, por ejemplo, se habla de cuando Cecilio, una de las tantas, lo bajaron en la puerta del recién fundado Banco Comercial. Y venía con algunas, había dejado el trabajo y ya se venía de vuelta y lo bajaron en la esquina. Y temblequeando al bajar, se cayó. Que me ruedo y cayó. Y quedó de espalda al banco. Corrieron varios amigos, que tenía muchos, a levantarlo. Déjenme. Ustedes son muy malos, diréis. Vamos, pero te pegaste, que esto no, qué esperanza. Primera vez que tengo el respaldo de un banco y me quieren sacar. Personajes de la ciudad de San Carlos, que sabemos que en la historia hay muchos. ¿Cuáles nos puedes nombrar? ¿De cuáles que no solamente en tu libro, sino que recuerdes de conocerlos, de compartir con ellos? Personajes callejeros, hubo muchos a través de la historia. En realidad no podemos narrar cosas muy completas o interesantes, porque eran bohemios de la calle. En otros términos, muchas veces los trataban de locos, y en realidad eran personas carenciadas, muy humildes, que no dan para desarrollar comentarios más de aquello que he realizado por Julián, la famosa Perica que existió, Calista que existió en una época, Amabilio, a quien le decían el loco. Días pasados me encontré con un rochense, y esto viene a la anécdota a raíz de un comentario, una broma que me hicieron, y me dijeron, pero mire que en San Carlos hay loco. Y entonces, yo sabiendo que él era rochense, le dije, pero ahora se nos terminaron. Pero San Carlos siempre tuvo loco, porque cuando se terminaban, ya nos traíamos algunos de Rocha, porque Amabilio era de Rocha. El hombre se rió y me contestó, tienes razón, allá hay mucho. La realidad es esta. Hubieron de bohemios de la calle que eran gente muy humilde y gente que no era tan humilde, que eran de clase media o clase alta, que tenía su chispa, como dicen. Hubo un amigo, y aquí voy a nombrarte uno ya que me pides, que fue un gran amigo, un profesional, conocido por todo San Carlos, que acostumbraba a hacer bromas, pero bromas con una calidad muy especial. Me refiero a José Pedro Plada, el agrimensor José Pedro Plada. Si José Pedro me está escuchando, que me perdone, pero yo a este hombre tengo que contarle algo, porque si me está pidiendo, la realidad es esta. En cierta oportunidad José Pedro era muy amigo de sus alumnos del liceo, y cuando estos salían de farra a los bailes, le pedían un autito que tenía,
un Skoda, que yo sepa nunca se lo negó a nadie, ¿no? Y en cierta oportunidad, 3 exalumnos, no de secundaria, preparatorio ya, uno de ellos que se encuentra en Venezuela y 2 que se encuentran fuera, allá arriba, fueron a la casa de José Pedro porque querían ir a un baile a Maldonado. Golpearon, salió José Pedro en chancletas como solía. ¿Qué dice, muchacho? Venimos a pedirte el auto, queremos ir a un baile de Maldonado. Y bueno, si ustedes lo hacen andar, ¿y cómo? ¿Cómo no va a andar? Y yo se los presto, pero miren que no tiene batería. No, pero lo empujamos, no hay problema. Resultado que él vivía en la esquina del banco, frente al banco. Dijeron, en la bajada nos va a arrancar. Lo tiraron en la bajada, los 3, cinche y cinche, hasta que llegaron casi a la entrada de la Alameda y el auto, nada. Y para aquí, para allá, y hasta que uno de ellos dijo, pero vamos a ver qué tiene este auto que no arranca. Levantó el capó y no tenía batería. Pero ¿y cómo? Se fueron malísimos ya. Toca, sale José Pedro. Pero José Pedro, no nos dijiste que el auto no tenía batería. Y yo no les dije que no tenía batería. Ahí atrás de la puerta está la batería. Había que ponerlo. Esa fue una de las famosas anécdotas. Estás haciendo, y lo hiciste alguna vez, y estás programando ahora una exposición sobre puertas. A mí no me gusta hablar mucho de porque dicen que el hombre propone y Dios dispone. Y de los proyectos, no me gusta hacer muchos proyectos de antemano. Tengo la intención de terminar una colección de elementos carolinos en homenaje a los 250 años. Y si puedo, en el mes de julio, elegir un lugar en San Carlos, invitar desde ya a todos los carolinos que quieran ir a ver las puertas de principio de siglo de San Carlos, realizadas en miniatura, y quizá también balcones. Dentro de eso puedo poner algún cuadro de personajes, y en fin, y el cuadro que estás viendo de la banda de San Carlos. Eso es lo único que te puedo decir de mis proyectos futuros. ¿Qué me podés decir de la banda de San Carlos? O sea que la pintaste y sé que recordaste un gran laburo por hacer esto. Yo siempre quise realizar un cuadro de la banda de San Carlos. ¿Por qué? Porque yo recordaba con mucho cariño las retretas de la Plaza del Centro. En aquellas épocas de amorío, de juventud, la banda de San Carlos tuvo 2 o 3 periodos. Por eso es muy difícil poner a todos los que estuvieron en la banda. Yo capté solo algunos personajes a través de fotos y recortes que me dieron, pero ninguno completo. Fotografías antiguas por lo general bien claras no hay. Entonces tuve un trabajo muy grande en ir desentrañando la cara de los personajes. Aparte, eran jóvenes en aquel entonces. Los que quedan ahora son viejos y ya no los reconoce. Pero hay una persona que yo le tenía mucha estima, que era el director de la banda, uno de los directores, el último y el más esforzado que tuvo la banda de San Carlos, que era Danubio, Herrera. Danubio tuvo la banda alrededor de una década.
fue el director de la banda. Uno de los instrumentos que tocaba era el pistón, él. Pero acá en el cuadro no lo puse con instrumento ninguno, porque estaba como dirigiéndola en un momento de la plaza. Hay algunos personajes que son reconocibles. Vuelvo a repetir que a través de las fotografías antiguas es muy difícil llegar a realizar los rostros como recuerda mucha gente. Bianchi, estamos llegando, es para hablar un rato largo contigo, pero estamos llegando a los minutos finales del programa y no queremos dejar de recordar un poco la época del San Carlos tuyo, de cuando era otra época, y para llegar a ver el San Carlos de hoy. Yo no quiero pecar de pesimista, pero pensando en el San Carlos que se nos fue, el San Carlos antiguo, como dices tú, creo que San Carlos perdió muchas cosas. Entre ellas perdió un poco el alma. ¿Por qué? Porque se fueron muchas personas que daban vida a San Carlos. Tantos como personajes yo te presento en el libro, pero no, medianamente, son muy pocos con respecto a la cantidad de personas que hoy día me gustaría a mí que estuvieran con nosotros, porque hacían el quehacer de San Carlos, la vida de San Carlos. Tal es así que en cierta oportunidad yo pretendía hacer un segundo libro hablando de todo eso. Ahora lo he dejado un poco de lado porque ¿para quién será el segundo libro? Si quedamos tan poco. ¿A quién le puede interesar el segundo libro en que yo hable, por ejemplo, un caso, judíos que se fueron? San Carlos tuvo cantidad de comerciantes judíos, que eran gente buena, de trabajo. Ver la calle principal de 18 de julio era como un mercado persa, los pantalones colgando en las vidrieras. Tú me dirás, era algo simpático si se quiere. ¿Y con quién trabajaba? Con la campaña brutal que teníamos nosotros. No te olvides que San Carlos fue uno de los graneros de la República. Los trigales por allá por, digamos, los años 38, cuando yo era un niño, llegaban hasta la estación nueva. Hasta ahí era trigales todo. Las máquinas trilladoras que salían, las máquinas de Agorrodi, Arambilletti y algunas también que hubo en Pan de Azúcar. Esa era una fiesta verlas salir con todas las comparsas a las trillas en la campaña. Las noches de San Carlos eran, y te lo digo, en aquellos tiempos que no existía televisión, ni plasma, ni 8 cuartos, era muy linda, porque la gente se arrimaba a la plaza, a las plazas, porque tenemos 2, 3, se arrimaban y era una romería. Los caballeros en su búsqueda de relaciones, las damas igual, los famosos recibos de la Sociedad Unión, que en un principio se hacían de largo, las damas iban todas de largo, es decir, vestidas con lo mejor que tenían. Era muy interesante. Las orquestitas que habían acá, la orquesta del Negro Valerio, los Pagola, Martín Pagola, un violinista amateur del que yo tengo que hablar y voy a hablar en cierta oportunidad,
gente de aquella vida, desde todo, desde el más humilde hasta el más encumbrado, tenía sus cosas. Todavía me parece sentir aquel que le decían el loco Rapetti, cuando decía, adiós Pirinchito, y me gritaba cuando yo iba para la escuela. Un mecánico, una persona excelente, que dejó una estela de amistad, que le gustaba la historia, porque eso eran así, personas que leían y que estaban en su trabajo, pero no dejaban de saludar a los vecinos. Un San Carlos de puertas abiertas, en que pasaban los bohemios de la calle cantando como Rogelito Sánchez, cantando Che Pituca. ¿Quién tuviera la alegría de tener una alcancía como la de tu papá? Cosas así, cosas hermosísimas. Y un respeto por las señoras y por la gente vieja y los niños respetuosos desde el momento que nacían, se puede decir. Todo eso se perdió. Vamos a decir la verdad. O sea, lamentablemente queda gente correcta, lógicamente, de bien nacer, como se dice, pero aquel pueblo, aquel conjunto de personas maravillosas, ya se fueron. Nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, como sería la gente de tus parientes y los del vecino de enfrente. Eso es lo poco que te puedo decir yo del San Carlos antiguo. ¿Cómo eran las calles de adoquín? Para mí eran preciosas. Vino el hormigón y cuando yo dije en cierta oportunidad, qué lástima que sacaron algunas calles que debían haber quedado de adoquín, me miraban como que estaba loco. Y hace poco tiempo resolvieron hacer una calle importantísima de la plaza toda de adoquín. Quiere decir que tan loco no estaba. Nada más. ¿Qué músicos, orquestas recuerdas de aquella época? Orquesta de aquella época. Bueno, las orquestas que venían a San Carlos, yo en realidad, el fuerte mío no ha sido nunca la música. Me gustaba lo que venía a la zona. Puedo hablarte de las compañías, de las compañías que vinieron en cierta época y yo ya era crecidito, ¿no? Ya 20 y pico de años, creo, o quizá menos. La mejor que yo vi fue Carmelo Imperio con Violetas Imperiales, que vino cuando recién se había fundado el Teatro de Verano Cayetano Silva. Algo fuera de serie, con luz negra, con un despliegue de músicas tropicales y de todos los países, algo muy, muy lindo. Después hubo típicas de San Carlos, como la de el Cholo Barbizán, que tocaba acá y en Maldonado, en los bailes. Después la típica del propio estable, de propio Sociedad Unión de San Carlos, en la que estaba integrado por el que acabo de decir, el Moreno Valerio, en el piano. Después estaba los dos Pagola, uno Martín Pagola con la batería y el hermano mayor con el violín, y otros integrantes que Gutiérrez, después Palau, que venían de otros lados, en fin, yo no recuerdo bien todos los que integraban. Esa era una orquesta estable de acá. Y después no me quiero olvidar de los bohemios, las orquestas bohemias, es decir, los conjuntos. Entre ellos estaba la Rondalla Carolina, del Chivo Olivera, cuyo cantor generalmente era 10.
Antonio Díez. Hay algunas fotografías de esa época. La rondalla carolina la formaba Olivera, García, Dávila, Antonio Díez y La Rosa. Era muy interesante, un pequeño conjunto. Después nos vamos a hablar del carnaval. El carnaval me tocó actuar en lo mío, en la decoración, pintura, carros alegóricos, tablados, un sinnúmero de tablados. Creo que hice más de 20 tablados. En aquel entonces en los barrios se hacían tablados. Llegó a haber hasta 7 u 8 tablados. En una época hice 3 tablados yo, en diferentes barrios. Bastaba que el bolichero pusiera los tanques del ANCAP y una cubierta de tabla y se hacía un movimiento hermoso. Ese era el carnaval también de San Carlos, que lo dejamos pasar. Qué lindo que era. Ahora es lindo también, pero es diferente. Es diferente. César, nos queda simplemente agradecerte este rato y contarnos todas estas vivencias que realmente, aparte estamos apreciando tus dibujos. Yo siempre estoy a las órdenes de la prensa y la radiocomunicación carolina y del país también, por cierto. Estamos a las órdenes.